vamos a estar haciendo el webinar de Aprendiendo a Vivir con el COVID-19 a cargo del destacadísimo doctor Dagoberto Huílamo. El doctor Dagoberto Huílamo va a estar hablando de lo que es vivir con el COVID. Este es un evento que viene patrocinado por Laboratorios Doctores Mayen con sus productos NeuroPlus 20, Doneclar y Laboratorios Vallarta. Antes de iniciar, unos consejos muy importantes. Recuerden a las personas que están conectados, a las personas que se están conectando, cerrar todas las ventanas que tienen abiertas, en sus celulares y en sus browsers. Ciérrenlas para que se concentren en la conferencia de la noche de hoy acá y economicen los recursos de esa computadora. A sus familiares, díganle que por favor que eviten molestarlos, que ustedes están en una conferencia muy importante. Desde su móvil, muy importante, y de su PC, tener el internet correcto, tener una buena señal para poder estar conectados acá y poder disfrutar de la conferencia. Muy recomendable tener auriculares para que puedan escuchar muy bien la conferencia y así no perderse de nada. Otra cosa importante, en la conferencia tendrá un espacio de 35 a 40 minutos con la exposición del doctor Dagoberto. El doctor Dagoberto va a muy importante, tenemos el chat de los participantes a mano derecha, como pueden ver. En el chat de los participantes, estamos teniendo un problema con un enlace, disculpen. Bueno, tenemos el chat de los participantes. En el chat de los participantes. En el chat de los participantes pueden conversar con sus colegas y pueden hacer sus preguntas y los moderadores les van a estar respondiendo. Recuerden ahora mismo, por favor, hacer lo siguiente. Tiren una foto a la conferencia, tírense una foto, por favor, a lo que ustedes están viendo y súbanla en las redes, por favor, tagueando a la Asociación de Alzheimer Dominicana, que es @Alzheimer Dominicana y @Diario Salud y @Doctores Mayen. Es un evento que está siendo grabado y será compartido con las personas que se inscriban en la conferencia. Recuerden que esta conferencia también y todas otras conferencias que se han hecho están a cargo de Laboratorios Doctores Mayen y pueden verlas en diariosalud.do/Mayen. Bien, también en esa misma conferencia, en ese mismo enlace, van a poder ver las conferencias que se han hecho la semana pasada. Durante la semana, durante la conferencia de este año. Recuerden que, bueno, gracias a las personas por seguir a Diario Salud, y quiero llamar también ahora al al presidente de la Asociación Dominicana de Alzheimer, el señor José Modesto, para que dé las palabras de bienvenida a esta conferencia. Por favor, señor Modesto, prenda su audio y su video. Excelente. Bien, muy buenas noches. Sean ustedes todos bienvenidos, a los que nos acompañan de aquí del país, a todos nuestros colegas de Iberoamérica, también participantes de otras latitudes. Es muy oportuno el dar las gracias al doctor Dagoberto Huílamo por haber aceptado nuestra invitación a dictar esta conferencia, y a los laboratorios Mayen Guerra por haberse ofrecido el soporte para la presentación de este evento. Sin lugar a duda que al inicio de esta pandemia se hablaba mucho de lo que era la prevención, el cuidado para él. Pero ahora, mirando que se va tornando prácticamente en endémico, una enfermedad endémica, ya es necesario ir haciendo
cierta amistad, por decir así, con la enfermedad y sobre todo, ¿verdad? Y desarrollar las habilidades para convivir con esa pandemia. Sin más, quiero darle la bienvenida al doctor Dagoberto Willamo y nueva vez le quiero agradecer a todos la gentileza de habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Modesto. Vamos a proceder para presentar al doctor, a leer su currículum. Señor Modesto, recuerde apagar su cámara. Excelente. El doctor Dagoberto Willamo es egresado de la Universidad la UAS con cum laude, médico especialista en geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y fellowship en el Montefiore Hospital and Medical Center del Bronx, Nueva York. Tiene su consulta activa desde 1992, además en telemedicina a partir del 2020. Tiene una destacada asistencia a personas con problemas de memoria como Alzheimer y la demencia vascular. Es el creador del famoso Centro Geriátrico Dr. Willamo desde el 2006, un instituto de referencia nacional con los temas de geriatría, innovando en todo lo que es el tema de la geriatría y la vida asistida en esos centros. Es autor de los libros de medicina geriátrica, tanto en República Dominicana como Panamá y Costa Rica, sobre temas de su especialidad. Ha publicado puestos directivos en las sociedades nacionales e internacionales, además de ser graduado y laureado de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA. Es también conferencista nacional e internacional y articulista ocasional sobre temas en políticas públicas a favor de los envejecientes. Muchísimas gracias y le pido un gran aplauso a todas las personas para darle la bienvenida al doctor Dagoberto Willamo. Doctor, por favor, únase en la sala, prenda su video y su audio ahí. Muchas gracias, doctor. Le pongo su presentación ahora. Muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Dominicana de Alzheimer por invitarme a esta última conferencia del año, de este año que todos estamos locos porque termine, y también a los laboratorios Mayen por el soporte que nos están dando para esta actividad. La verdad es que yo me preguntaba por qué aprender a vivir con COVID-19. Porque hoy en día todo el mundo sabe de COVID, todo el mundo se sabe cómo da el COVID y cómo se trata el COVID y cómo se vive con el COVID. Sin embargo, nunca está de más refrescar algunos conocimientos, ya que el COVID está afectando seriamente nuestra calidad de vida, y es lo que estamos viendo en nuestra práctica diaria. Ha separado a nuestras familias y amigos, crea enfermedades nuevas y empeora las ya existentes, como nosotros vamos a ver. Está destruyendo nuestras economías porque llevamos 9 meses parados con muchos millones de personas sin trabajo. No se vislumbra una solución rápida ni mágica, y además hay que aprender a vivir con COVID porque la pandemia de COVID es larga, probablemente 1 año y medio a 2 años más a partir de ahora, y todavía no se ha descartado la posibilidad de que se convierta en un problema endémico. Para aquellos que no conocen el término, endémico es una enfermedad que vive con nosotros todo el tiempo, como el dengue, la malaria, la tuberculosis. Hay pocos estudios que se hayan hecho sobre cómo está impactando el COVID y la cuarentena por COVID en el mundo. Este es un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud, en la cual entrevistaron a adultos mayores de 60 años en los Estados Unidos para ver cómo afrontaban la cuarentena y el distanciamiento social durante la pandemia. Y observen cómo el 36% de los encuestados
dijo que se sentía muy estresado y el 42.5% que se sentían muy solos. Es decir, que empieza a afectar desde el principio emocionalmente el tema del COVID. Un estudio local que se hizo el Centro para el Cuidado Diurno en la República Dominicana, Golden Age, una institución con mucho mérito y muy bien estructurada, hizo una investigación sobre la exploración del impacto del aislamiento del COVID-19 en adultos mayores. Y sin mucha diferencia con el estudio anterior, ellos reportan que el 63% de los encuestados reportó algún tipo de manifestación negativa con relación al área emocional, el 63%. Un 44% afirma que ha empeorado o aparecido durante el confinamiento algún tipo de limitación en el área cognitiva. Y un 33% de los entrevistados reporta afección para el área motora. Y eso es lo que estamos viendo en nuestra práctica diaria. Personas que fueron dejadas solas, sin terapia física, y de repente perdieron toda la movilidad. Y aquellos que tenían deterioro cognitivo leve avanzaron muchísimo hacia un deterioro cognitivo mayor. Fíjense cómo, utilizando una escala del 1 al 10 y valorando cuál es la actitud general del adulto mayor, un 7,2% valora como positiva su actitud. Sin embargo, empieza a bajar esa valoración cuando le preguntamos sobre el nivel de vida, cuando le preguntamos sobre su nivel de tranquilidad y relajación, cuando se le pregunta sobre su salud física, su calidad y cantidad de las relaciones sociales. Acuérdense que dijimos que se van quedando solos, y cae mucho más el nivel de satisfacción y la actitud cuando se ponen difíciles las condiciones económicas. Esa actitud positiva ante la vida, y ahí viene alguna de las pautas para aprender a vivir con COVID, mejoran dramáticamente cuando la persona afectada o el que esté en su casa, el adulto mayor, convive con los hijos o convive con muchos parientes. A medida que va disminuyendo el número de personas con que va interactuando, vemos cómo va cayendo su actitud positiva. Y fíjense cómo las personas que residen en hogares de ancianos, aquí llamados asilos, son los que mayor afectación tienen en cuanto a la actitud que tienen para sobrevivir. Eso mismo pasa cuando medimos el nivel de ingresos. A menos ingresos, mayor impacto tiene el problema del aislamiento, y a mayor edad también se ven mucho más afectada esta población en cuanto a su actitud hacia la vida. Es de todos conocido que las personas mayores acuden a consultas médicas entre 4 y 8 veces al año, a diferencia de la población adulto joven, que acude al médico 2,5% veces al año. ¿Y qué es lo que ha pasado con el COVID? Que el 80% o más de la población ha dejado de ir al médico. Más del 80% de la población ha dejado de ir al médico. De ahí que la doctora Clarissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, en el tema de manejo de enfermedades crónicas y COVID-19, manifiesta: nunca hemos visto una relación tan letal entre una enfermedad infecciosa y las enfermedades no transmisibles. Algunos de los datos son realmente alarmantes, especialmente para nuestra región, donde las enfermedades no transmisibles están extendidas ampliamente. Existe una relación mortal no vista con otras afecciones. ¿Y a qué se refiere ella? A que sencillamente todas las personas que padecen de hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, accidentes cerebrovasculares, enfermedades respiratorias,
cánceres, Alzheimer, Parkinson o que están postrados en cama, tienen definitivamente una mayor probabilidad de complicarse y de morir. Pero el mayor problema de esto es lo que decíamos anteriormente. Si esas personas no acuden a una consulta médica y controlan sus enfermedades, entonces sí aumenta dramáticamente las probabilidades de morir. La moraleja es que no podemos descuidar el control de nuestras enfermedades crónicas y desaparecernos de los médicos. Por lo tanto, las primeras conclusiones a las que nosotros podemos arribar en esta noche es que el COVID y el aislamiento nos afectan tanto psíquica como físicamente, pero también que empeora nuestras enfermedades crónicas no transmisibles. Debemos cuidarlas. ¿Quién no sabe cómo se transmite el COVID? Lógicamente, por contacto personal cercano con una persona infectada o a través de personas infectadas al toser o estornudar. También se nos habló mucho de al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última recomendación ha ido perdiendo mucha fuerza, puesto que hace ya varios meses que prácticamente estamos usando un solo tipo de protección, la mascarilla, el lavado de las manos y el distanciamiento social, y con eso se ha podido controlar seriamente el COVID. ¿Y a qué viene este tema de cómo se transmite la enfermedad? Bueno, porque en el COVID, por cada persona que sufre la enfermedad del coronavirus, la tasa de contagio es de 1.4 a 2.5 personas. Esto quiere decir que cada persona infectada puede infectar entre 2 y 3 personas adicionales. Por eso es tan exponencial el aumento. Sin embargo, para nosotros poder controlar la epidemia, se necesita bajar esa infectividad a menos de 1. En mi casa, que tuvimos COVID, mi esposa y yo, no se infectó ni mi hijo menor, ni el servicio, ni los servicios de la casa, porque sencillamente nosotros nos aislamos totalmente durante 15 días y esas personas se le hicieron pruebas en el momento en que dimos positivo y después, y hasta la fecha, están negativos. Entonces, si nosotros conseguimos que por cada afectado haya menos de un contaminado, con el tiempo la pandemia se va a poder controlar, y algo de eso vamos a ver a continuación. ¿Cómo está nuestro país? Y para los que nos escuchan de fuera, hablo de la República Dominicana en este renglón de la transmisión del COVID-19. Y quiero aprovechar y hacer una comparación con los países que han tenido mejor desempeño. Es muy común en mi país, República Dominicana, que las personas, los políticos, nos comparen con los que tienen peor desempeño para mostrar que estamos muy bien. Yo quise hacerlo al revés. Vamos a compararnos con los que tienen mejor desempeño. En la China continental, donde comenzó la epidemia, nosotros vemos que la cifra de reproducción basal actual, es decir, cuántas personas se contaminan por cada uno que está infectado, es de 1.28 y tienen una mortalidad altísima que ellos reportan en 5.37. En Corea del Sur, que se apoyaron mucho en la tecnología, y hablaré de eso más adelante, la cifra de reproducción básica actual, que es el marcador que nos dice los enfermos cuánto contaminan, es de 1.18%. 27,000 casos, muy pocos muertos y una tasa de mortalidad de 1.74. Fíjense cómo bajó dramáticamente del pico de la curva y luego ha seguido subiendo un poquitito. ¿Qué pasó en Hong Kong, en Taiwán, donde se tamiza a toda la población con muchísima frecuencia? Bueno, sencillamente que han tenido 5.381 casos
Y la cifra de reproducción básica actual es de 0,75%. Es decir, menos de una persona se afecta, se contamina por cada afectado. Su mortalidad, si nos interesa, es de 1,99%. Ahora, si esos son los mejores, vamos a ver qué sucedió o qué está sucediendo al día de hoy en República Dominicana. Bueno, las autoridades nos están reportando que tenemos una cifra de reproducción básica actual de 0,95%. ¡Wow! Está desapareciendo el COVID en República Dominicana. Pero el gráfico nos dice otra cosa. Nosotros tenemos un número de infectados por número de evaluados por encima de 20 y la curva nuestra no termina bajando y haciéndose cada vez más pequeña, se ha mantenido plana, estable. Entonces, probablemente lo que esté sucediendo es que en República Dominicana no estamos haciendo la cantidad de pruebas necesarias. Y por otro lado, que tampoco se le está dando el seguimiento a los familiares de los pacientes positivos, de las personas positivas. Estamos haciendo una selección adversa. Aquí cogemos y le hacemos pruebas a todo el que es probable que tenga COVID, pero no le estamos haciendo las pruebas a todos aquellos que son sus contactos directos. Por eso vemos que nuestra curva no termina de bajar y que no es cierto que nosotros tenemos una tasa de reproducción básica actual de 0,95%. Eso dice lo que nosotros reportamos. La conclusión de esto es que nosotros, como personas interesadas, cuando tengamos a alguien con afectación, en nuestro núcleo familiar, debemos preocuparnos porque se tamicen, se le hagan las pruebas a esas personas. Podemos hacer una segunda conclusión de que la juventud de nuestra población está incidiendo en la baja tasa de mortalidad. Lógicamente, esos tres países tienen una expectativa de vida mucho mayor y una población adulto mayor mucho mayor que la nuestra. Creo que sí que estamos usando mascarilla y protegiendo a nuestros adultos mayores. Aquí los tenemos presos, pero no estamos rastreando adecuadamente a los contactos porque no se están haciendo las suficientes pruebas. Siendo esto así, ¿cómo disminuimos entonces el riesgo de infección? Y aquí vamos a ir aprendiendo a vivir. Dice Lidia Bourouiba, directora del Laboratorio de Dinámica de Flujos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El riesgo de infección está determinado por muchos factores y todos ellos están conectados. Aún no hay ningún estudio que determine el riesgo absoluto, pero queremos empoderar a la gente para que evalúe el riesgo relativo en cada situación. Y de ahí que publican este trabajo preciosísimo, que es el que nos va a ayudar a nosotros realmente a aprender a vivir en la era del COVID. ¿Cómo evaluar el riesgo de reunirse? Recordemos que el ser humano es un ser gregario. A nosotros nos gusta estar juntos. Y si somos latinos, nos gusta abrazarnos y nos gusta besarnos y nos gusta compartir completamente. Entonces, en este caso, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y todos estos colaboradores evaluaron una serie de factores que favorecen o no la posibilidad de transmisión del virus, como vamos a ver. Ellos seleccionaron grupos donde había una baja ocupación y definieron cuando esos grupos tenían bajo riesgo de contaminarse, riesgo moderado o riesgo alto. Por ejemplo, si nosotros estamos en una baja ocupación, en contacto por poco tiempo, siempre usando mascarilla, al aire libre y o en una habitación de interior bien ventilada
o una habitación no muy bien ventilada, pero en silencio o hablando en voz baja, fíjense cómo el riesgo de transmisión del COVID va a ser muy bajo. Si usamos mascarilla y estamos en un sitio de interior mal ventilado y empezamos a vociferar o a cantar en voz alta, aunque el contacto sea por poco tiempo, aumentan el riesgo de transmisión del virus. Y si le quitamos la mascarilla a las personas, fíjense cómo cambia el patrón. Inmediatamente cambia la mayoría de los escenarios a pasar a tener un riesgo moderado de contaminación. Es decir, si voy a estar sin mascarilla, prefiero estar al aire libre, en silencio o hablando en voz baja y con pocas personas. Si ya estoy en un interior bien ventilado o mal ventilado, o estoy gritando, cantando sin mascarilla en cualquier ambiente, el riesgo de transmisión de la enfermedad va a ser altísimo. ¿Qué pasa si en lugar de estar en contacto corto tiempo, nosotros estamos en contacto prolongado? Fíjense cómo también aumenta dramáticamente el riesgo. Entonces, por esta razón es que en muchos países se le ha recomendado a la población que se junten pocas personas y no demasiado tiempo, y preferiblemente al aire libre. O se ha permitido que las personas salgan al aire libre en lugares bien ventilados a hacer sus ejercicios, incluso sin mascarillas, siempre que no estén en contacto con los demás. Lógicamente, en un contacto prolongado sin protección de la mascarilla, fíjense cómo solamente al aire libre, bien ventilado y en silencio, nosotros tenemos un bajo riesgo de contaminarnos por el COVID. Luego, aumenta a un riesgo intermedio y un riesgo alto el no usar la protección. Quiere decir que la protección juega un rol sumamente importante, amén de los otros factores que nosotros estamos ubicando. Como decía que el ser humano es gregario, la alta ocupación también fue escenario de análisis y el riesgo que tenía de que se transmitiera la enfermedad. Si la alta ocupación se da durante corto tiempo, usando mascarilla, en silencio o hablando en voz baja, al aire libre, bien ventilado, o en un interior bien ventilado, es muy poco probable que nosotros vayamos a transmitir la enfermedad. Sin embargo, cuando pasamos ya a cantar o a vociferar, aunque sea al aire libre, un gran grupo de personas o en un espacio mal ventilado, lógicamente que el riesgo se va a ir aumentando. O sea, muchas personas, contacto por corto tiempo, usando mascarilla, aumenta el riesgo de contaminación. Muchas personas, por corto tiempo, sin protección, fíjense cómo aparece el riesgo altísimo de que nos podamos contaminar o podamos contaminar a otros para el COVID. En República Dominicana, del 20 al 22 de noviembre, un gran hotel, el Hard Rock, tiene una gran fiesta que yo quisiera ir porque va a haber mucho merengue, mucha salsa, mucha bachata, mucho dembow y todos esos grupos que están de moda. Y ellos se están acogiendo a todas las reglamentaciones que le exigen las autoridades para proteger y minimizar el riesgo de transmisión del COVID. Patrocinado por la famosa cerveza Presidente y se va a hacer en la playa con distanciamiento social. Muy bien, pues vámonos para la fiesta. La fiesta tiene una alta ocupación, podemos estar en contacto corto tiempo con nuestra mascarilla, pero realmente aquí lo que vamos a hacer es la comparación con el contacto prolongado, porque esa fiesta va a durar 3 o 4 o 5 horas. En ese tiempo, yo comienzo con la mascarilla,
pero después que me beba 2 cervezas y me suenen 2 merengues, yo suelto la mascarilla. Además, para tomarme la cerveza tengo que quitarme la mascarilla. Y después paso a saludar a los amigos que me encuentro en las mesas colindantes. Y ya ahí se acabó la protección. Se acabaron las medidas de protección para evitar el COVID. Fíjense cómo a pesar de la mascarilla, nosotros vamos a aumentar dramáticamente el riesgo de contaminación. Lógicamente, después de 2 cervezas y una buena música, estoy brincando y no tengo la mascarilla, eso se vuelve un pandemonio y el riesgo será altísimo de transmisión de la enfermedad. Quiero dejar algo claro, República Dominicana vive del turismo. Yo no quiero con esto, no estoy boicoteando una fiesta. Simplemente estoy transmitiendo que si vamos a ir a esa fiesta, nos mantengamos en nuestro lugar, mantengamos nuestra mascarilla y tratemos de no pasarnos de contento cantando en voz alta y saludando a todo el que llega. Podríamos elaborar entonces un tercer grupo de conclusiones, que es que deberíamos reunirnos en grupos pequeños, menores de 10, como están exigiendo muchas autoridades en muchos países, en espacios abiertos o en espacios cerrados pero bien ventilados, hablando siempre en voz baja y siempre con las mascarillas. Lógicamente, si es un grupo, si no son de su familia nuclear, porque en el caso de mi casa, que somos 4 y que estamos aquí en contacto todo el tiempo, no nos vamos a reunir 4 con mascarilla. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para ir aprendiendo a vivir en la era del COVID. Pero muchas personas me preguntan, doctor Guillermo, pero a mí ya me dio COVID. Bueno, la recomendación es que nosotros debemos cuidarnos por igual. Yo no dejo de trabajar sin mi mascarilla. Sabemos que de 4 a 6 meses perdemos los anticuerpos que nos defienden. Y es temprano para saber si va a repetir o no el COVID. Ya hemos oído 4, 5, 6 casos de personas que han sido reinfectados, pero las autoridades todavía no tienen suficiente base científica para decir que el COVID repite. Lo que sí se ha visto es que aquellas personas que sufren la enfermedad más grave son los que crean más anticuerpos y a los que los anticuerpos le duran más tiempo. Sin embargo, los que sufren la enfermedad más leve, que son la mayoría de los que padecemos COVID, en mi caso fue leve, creamos menos anticuerpos. Entonces, de todas maneras, hasta que el tiempo nos diga si esto se va a transmitir, si va a poder repetir o no, debemos tomar las mismas precauciones. Y sobre todo, cuidarnos de las secuelas a largo plazo del COVID. Porque, señores, la gente pregunta, con razón, ¿hasta cuándo durará la pandemia? Esto es largo. Esto viene de 1,5 a 2 años más. Y como les dije al inicio, quizás nunca se convierta en endémica. Esperemos que no. Todavía no se puede hablar de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente la gente se ha animado mucho con el tema de una vacuna. Pero debemos saber que las vacunas, si salen rápido, como parece que va a ser, alterando un poco todos los protocolos de cómo todos los pasos que hay que dar para certificar que una vacuna es segura y que va a funcionar debido a la emergencia que genera esta enfermedad, puede venir saliendo en el primer trimestre del 2021. En el primer trimestre del 2021. ¿A dónde va a llegar primero? A los países grandes, a los que las fabrican, a los que tienen más poder económico. Y probablemente a partir de junio es cuando esa vacuna nos llegue a nosotros. ¿Y qué están diciendo las autoridades de la Organización Mundial de la Salud que tienen que ver con el tema de vacunación? Que si las vacunas son exitosas
debería inmunizarse un 70% de la población mundial para garantizar el fin de la pandemia. Óigase bien, un 70%. Eso no es fácil en ningún país, ni se consigue ni en una semana, ni en 2 meses, ni en 6 meses. Sin embargo, dicen esas mismas autoridades que el objetivo para el 2021 es vacunar al 20% de la población. Es decir, que en el 2021 vamos a seguir teniendo mucho COVID, probablemente. Además, ¿por qué esta pandemia va a durar? Porque la vacunación va a comenzar según el esquema que se ha trazado en los trabajadores sanitarios, en los ancianos de hogares de ancianos, en los ancianos muy mayores, en personas con factores de riesgo y finalmente va a llegar a toda la población general. Es decir, que es todo un proceso lógico de proteger a la población más vulnerable y después a la población general. De ahí que la Organización Mundial de la Salud esté promoviendo el tema de estar sano en casa. Porque ¿a quiénes debemos proteger? A las personas mayores, ya que en la República Dominicana, en mi país, la edad media de los fallecidos es de 68 años, con un rango de 54 a 77 años. Son los que tienen mayores factores de riesgo. Es el grupo de población con menos recursos sociales y es el grupo que tiene menos cobertura de salud por parte del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Por fortuna, en este nuevo gobierno estamos afiliando, digo estamos como país, no porque esté en el gobierno, se está afiliando a toda la población de escasos recursos y toda la población vulnerable. Entonces, debemos cuidar nuestra salud mental porque las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requiere un buen tiempo para que nos acostumbremos. Hace un momentito hablaba con un amigo con el que acostumbro a viajar, él y su esposa, que tenemos 9 meses que no nos juntamos, incluso teniendo viajes pagos. Por lo tanto, para usted mantener su salud mental, manténgase informado, pero de las autoridades, no de lo que está diciendo todo el mundo. Siga su rutina de vida dentro de las posibilidades y con las medidas de protección adecuadas. Reduzca la exposición a noticias desagradables. Evite el alcohol y las drogas. Controle el tiempo en pantalla de la computadora y del televisor. No abuse de los videojuegos. Aquí estamos hablando para los más jóvenes. Utilice adecuadamente las redes sociales. Dejémonos de estar enviando noticias desalentadoras. Ayudemos a los demás y sobre todo apoyemos a los profesionales sanitarios que son el primer frente del ejército en esta batalla. Si usted es madre o padre, mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas, especialmente si usted debe permanecer en casa. Comente el nuevo coronavirus con sus hijos. Ayúdele con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. Ayúdeles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la tristeza. Esto no es un asunto de preocuparnos, es un asunto de ocuparnos, que es lo que estamos haciendo en esta noche. Nos estamos ocupando para poder seguir viviendo. Me está pasando la charla. Sí, hay alguien que entró con su usuario, doctor, que usted compartió. A esa persona, por favor, deje de pasar la charla que está con el administrador del doctor. Doctor, continúe, por favor. Muy bien. Ok. Manténgase en contacto regular con sus seres queridos. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, videoconferencia. Acuérdense que vimos en el estudio que hizo el Golden Age cómo las personas que tenían mayor contacto con sus familiares tenían una mejor actitud hacia la vida. Siga su rutina,
aprenda a hacer ejercicios físicos en la casa durante la cuarentena, en fin, hay que mantenerse activo lo más que se pueda. Si usted o un familiar padece de algún trastorno de salud mental, no olvide seguir tomando su medicación y seguir las instrucciones de sus médicos. Asegúrese de poder reabastecerse de medicamentos, porque al principio de la cuarentena muchos medicamentos desaparecieron del mercado por razones lógicas. Acuda periódicamente a un especialista de salud mental y averigüe cómo seguir recibiendo ayuda durante la pandemia. Para finalizar, siga cuidando sus dolencias crónicas sin descuidar las agudas. Señores, mucha gente con neumonía, no, yo no voy a ir al hospital porque en el hospital hay COVID. ¿Y cómo se resuelve la neumonía en un paciente grave si no es en el hospital? Todavía usted va al hospital y tiene un 98.2% de probabilidades de salir bien. Si la mortalidad es de 1.8 en Dominicana, entonces las posibilidades son mayores en una hospitalización. Los problemas agudos deben ser asistidos con mayor prontitud para minimizar los riesgos. Cuidemos la alimentación en cantidad y calidad para evitar el síndrome de la cuarentena. ¿Ustedes lo conocen? Ya no estamos hablando de cuarentena, estamos hablando de 200. Son 270 días que llevamos presos. En esos 270 días se nos mete una ansiedad y aumentamos 20 o 30 libras de peso. Reincorpore cuidadores y personal de servicio, tomando todos los recaudos apropiados, lavado de manos, cambio de ropa al llegar, uso de mascarilla, pruebas de preingreso y aplicación de cuestionario COVID a su entrada. Usted tiene que protegerse, pero no tenemos un 100% de probabilidades de evitar que nos pueda llegar el COVID a casa. Los familiares post-COVID, aquellos como yo, que ya nos dio el COVID, señores, podemos visitar a nuestra familia. Yo tengo un geriátrico privado con 3 tías mayores de 80 años que son jamonas y yo las visito todos los domingos. Claro, yo las visito con mi mascarilla, yo las visito con distanciamiento social, pero las visito y le tengo restricciones a mucha gente que no le ha dado el COVID. No espere vacuna para actuar, no la esperen. Faltan de 6 a 8 meses para iniciar su aplicación si los estudios son favorables. En ese tiempo ocurrirán muchas enfermedades y muertes por COVID. Antes de terminar, para reforzar lo aprendido, déjame ver si se puede pasar este videíto. No lo sé. No sé, parece que no lo voy a poder activar de aquí. Si tú me lo puedes activar de allá. Tiene el enlace, doctor. Yo lo comparto por acá, el enlace. ¿Me lo puede compartir por WhatsApp? No. Yo lo mandé ahí en la presentación. Ok. Es un video donde simplemente se enseña a utilizar la mascarilla correctamente, que no es ni para protegernos la barba, ni para protegernos el pintalabios, sino para protegernos la nariz y la boca completamente. Entonces, ese es el mensaje que tiene este video. Algún par de diapositivas que no me pusieron, pero que las voy a mencionar, es que en el día de hoy recibí un artículo de un instituto de virología y de inmunología de la costa oeste de los Estados Unidos, donde ellos han observado que las defensas, los anticuerpos contra el COVID en personas que ya tienen 8 meses de haber sido infectadas, se mantienen en niveles altos y suficientes. Tanto los anticuerpos por inmunoglobulina como los linfocitos T. Esa es una buena noticia porque yo hace un rato dije que hasta ahora los estudios que habían salido nos estaban diciendo que de 4 a 6 meses se perdía la inmunidad, la defensa contra el COVID y quedábamos vulnerables. Bueno, pues ya hay un primer estudio que debe ser validado, lógicamente, que dice que las defensas se mantienen altas
y que probablemente durarán para toda la vida. Y una segunda diapositiva para aprender a vivir con COVID, que no aparece aquí, es hablar sobre el radar COVID. El radar COVID es una aplicación que hicieron las compañías Google y Apple para identificar aquellas personas que están positivas al COVID. Y nosotros, a través de nuestro celular, estamos caminando por la calle y el celular puede identificar cuáles personas a nuestro alrededor están positivas para el COVID. Es una aplicación que se hizo gratuita para el mundo entero. Solo los países desarrollados se han adherido a esa aplicación que no tiene ningún costo y que en República Dominicana, me da la gana de decir, se lo he enviado 3 veces a nuestras autoridades para que activen el radar COVID y esta es la fecha en que todavía no lo tenemos. Sería muy tranquilizador que yo ande con mi celular y mi celular esté buscando constantemente quién tiene COVID, quién no, y me emite una alerta. No me dice el nombre, no me dice la dirección, no me dice el teléfono, simplemente me dice, alguien con COVID está a menos de 2 metros de distancia de ti y yo voy a tomar la precaución. Entonces, son cosas que nuestras autoridades deben de tomar muy en cuenta. Muchísimas gracias y espero no haberlos cansado con esta charla tan larga. Para nada, doctor. Aquí tengo muchísimas piropos que le han hecho por acá. Se lo voy a hacer llegar después para que lo pueda ver con más detenimiento. En la conferencia, doctor. Mándamelo, es secreto, que mi esposa es celosa. Mándamelo en secreto. No, si se ve que son muchos, ahí te tienen muchos estudiantes, muchos colegas, muchas personas que tienen personas en el centro. Le vamos a hacer llegar el chat porque están muy bonitas los comentarios que le están haciendo. Así que también tenemos muchas preguntas, doctor. Tenemos preguntas de todo tipo. Se las voy a estar haciendo por acá. Tenemos a Clarisa Arias que dice desde República Dominicana. ¿Cómo es posible que una persona dure 5 meses dando positivo, tomando todos los medicamentos indicados? Bueno, Clarisa, Clarisa, lo primero es que yo no conozco ningún medicamento que haga que tú te negativices. Los medicamentos son para manejar las complicaciones, evitar las complicaciones o manejar las complicaciones. Y los medicamentos antivirales, que podemos mencionar los que ustedes quieran, Remdesivir, de Remdesivir para adelante, solamente funcionan cuando se dan tempranamente, muy tempranamente. Después de pasar 3, 4, 5 días, el Remdesivir y cualquier antiviral no sirve para nada. ¿Y usted sabe lo que hace ese medicamento? Acorta el periodo de hospitalización por 2 o 3 días a cambio de $1,000 o $1,500 cada dosis. Por lo tanto, que una persona siga dando positivo es algo que todavía está mucho en discusión, si es que conserva todavía restos de virus en las fosas nasales, si es que es una contaminación a nivel del laboratorio, qué es lo que está pasando, eso no se ha podido aclarar todavía. Y que eso es un problema de una enfermedad que es nueva y todo el mundo está aprendiendo también, que puede haber casos de excepciones que nadie puede comprender, que eso también estamos enfrentándonos con eso. Tengo también a Rubí Pichardo Plasencia que dice, y para hacer ejercicio se puede usar mascarilla, ¿cómo caminar, montar bicicleta, etcétera? Esa es una pregunta que se ve muy tonta, pero realmente hemos tenido reportes de personas que se van a correr con mascarilla y se desmayan. Yo me parece que lo dije en el transcurso de la intervención. Si usted va a hacer ejercicio solo, usted no necesita utilizar mascarilla y no debe utilizar mascarilla. Y quiero decir algo que ya lo dijeron las autoridades hace mucho. Los niños menores de 5 años no necesitan usar mascarilla. No se recomienda que usen mascarilla. ¿Ok? Claro, si lo vas a meter en un montón de gente que tú no sabes cuál es su condición, probablemente tú lo protejas.
pero no está recomendado a niños menores de 5 años ni hacer ejercicio con mascarillas. A la segunda semana de yo tener COVID, como me dio leve, yo salía y caminaba 1 hora, solo, sin compartir con nadie. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos a Daniela Peralta que dice, si es cardiopatía, será cardiópata, y le dio COVID-19, puede que tengas más de 6 meses anticuerpos. Bueno, los anticuerpos no tienen que ver con que tengamos o no cardiopatía. Sí. Eso es lo que está por verse ahora. Donde, por ejemplo, no, bueno, como efecto secundario sí. Hay enfermedades que se derivan del COVID, que son la resaca del COVID, que la vamos a ir viendo actualmente. Por ejemplo, mi esposa y yo, que nos curamos hace 3 meses y medio del COVID, mi esposa está perdiendo el pelo dramáticamente y eso ya está bien descrito. Mi esposa tiene artritis en los tobillos, que mañana la va a ver el reumatólogo, y estamos hablando de 3 meses y medio después de habernos curado del COVID. Entonces sí pueden haber complicaciones adicionales a nivel cardíaco, ¿por qué no? Sí, hay muchas. Eso lo vamos a ir aprendiendo ahora, ¿eh? A medida que va pasando el tiempo es que vamos a ir viendo las secuelas del COVID, como nos pasó con el Zika y la chikungunya. Sí, así mismo. Tenemos a Pablo Silva Rodríguez que dice, hola, buenas noches. ¿Cómo cambia este panorama cuando se toma en cuenta la peligrosa tendencia de personas que están en contra de vacunarse? Se me entró otra. ¿Se puede lograr controlar la pandemia si el número de personas que no se quiere vacunar es significativa? Una buena pregunta, porque hay muchas personas que dicen que no se van a vacunar. Y hay bueno, vacuna. Sepamos que no se puede obligar a nadie a que se ponga una vacuna o a que tome un medicamento o a que haga un remedio. En este mismo momento yo tengo un paciente de 92 años con una obstrucción intestinal y la familia dice que no lo va a operar. Nadie lo puede obligar a que lo operen, simplemente saben que se tienen que sentar a esperar que el señor termine. Entonces con las vacunas pasa eso mismo. En Latinoamérica, y no quisiera generalizar, pero en República Dominicana, yo que a todos mis pacientes les pregunto si se vacunan contra la influenza y la neumonía, un buen referente. La inmensa mayoría no se vacunan, pero ellos te dicen, no, yo no me voy a vacunar, a mí no me da gripe, a mí no me da gripe. Entonces, no hay manera de obligar a la gente. Esa no es una opción. Yo no quiero que nos centremos en... Una población en riesgo. Yo no quiero que nos sentemos, que nos quedemos con ver la parte negativa. El objetivo de la charla de hoy es que cooperemos y que sepamos cómo seguir viviendo en medio de esta pandemia. Cuando llegue la vacuna, yo soy médico y si tengo que ser el número 1 que se la ponga, me la voy a poner, a pesar de haberme dado el COVID. Así es. Bueno, tenemos también a Catherine Ginelli Herrera que dice, pregunta, estuve con anosmia y cansancio alrededor de una semana. Me hicieron la IgM y la IgG y salió negativa. Luego me hicieron la PCR y salió negativa. Luego, una semana después, me volvieron a repetir la IgM y salió que padecí la enfermedad. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los anticuerpos van a aparecer positivos a partir del 9º o 10º día de tú haber adquirido el virus. Incluso la misma PCR que dice que al principio te dio negativa, recuerda que en las primeras 72 horas todavía la PCR puede estar negativa. Sobre todo si uno no tiene una gran carga viral. Si uno no tiene una gran carga viral y dependiendo de cómo sea el hisopado que se haga, puede dar negativo aún teniendo uno el virus del COVID. Si me preguntas a mí, me hice todas las pruebas 4 veces mientras ejercía mi práctica, todas negativas, hasta que, déjenme decirle esto, mis nietos fue que me pegaron el COVID, no fueron los pacientes. Gracias. Bueno, no gracias a Dios, pero pudo ser diferente, ¿verdad? Tenemos aquí a la licenciada Elena
marca que dice el paciente con leucopenia crónica tiene peor pronóstico con COVID. Como yo soy muy proamericano, no tengo la respuesta correcta para eso. Sabemos que el COVID produce disminución de los linfocitos, pero si tú tienes una disminución de los glóbulos blancos en general, tú tienes mayor riesgo de tener una complicación secundaria. Es como que si yo tengo leucopenia y me agarro el virus de la influenza, yo tengo más chance de desarrollar una neumonía. Yo te diría a priori, parece que sí, pero yo no tengo ninguna base científica para afirmar esa pregunta. Eso así. Tenemos a Magali, a Magdaleni Pérez, dice saludos desde San Cristóbal, República Dominicana. Me gustaría saber si el cambio de humor también puede ser producto de una persona que le dio COVID-19. Totalmente. Está muy bien descrito todos los cambios de humor, cambios de memoria. Claro que sí. Pero no solamente por el COVID, es por toda la situación que estamos viviendo alrededor del COVID. Todo eso va a influir en el estado anímico de la persona. Recuérdense que los pacientes depresivos, que son aquellos que tienen un humor bajo, tienen más riesgo de complicarse en sus enfermedades crónicas y de morir que aquellos que tienen una actitud positiva. En Dominicana decimos que el 80% del pleito está en la actitud del paciente. Si el paciente quiere salir a camino, no importa qué tan malo sea el doctor Guílamo, a él le va a ir bien. Ahora, si el paciente no quiere salir a camino, no importa qué tan bueno sea el doctor Schuffel, el paciente va a tener un pronóstico malo. Bueno, usted, doctor, puede dar fe y testimonio de toda la experiencia que tiene usted con sus pacientes adultos mayores. La actitud, usted puede decir que es parte esencial de poder mejorarse, ¿sí o no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, seguimos con las preguntas. Tenemos a Rosy Moreta que dice, doctor, ¿el COVID hace daño neurológico? Está descrito que el COVID puede producir accidentes cerebrovasculares. Recordémonos que el problema del COVID no es infección, son coágulos que se forman y esos coágulos viajan a través del torrente sanguíneo. Por eso los infartos, la muerte súbita, las trombosis cerebrales y el daño renal que se produce. Hay toda una dispersión de microtrombos que pueden afectar todo el organismo. Para ponerlo simple para toda la audiencia. Tenemos a Maridalia Hernández que pregunta, ¿se recomienda en estos momentos vacunarse contra la influenza? Sí, señora Maridalia, se recomienda vacunarse contra la influenza porque fíjate que en los países donde hace mucho frío se estaba esperando que como en esta época la influenza se dispara, si tú agarras a una población vulnerable todavía con mayor factor de riesgo o mucho más vulnerables aún, tengo influenza, tengo hipertensión, tengo diabetes y encima me llega el COVID, las posibilidades de yo sobrevivir van a ser mucho menores. Yo estoy poniendo la vacuna de influenza, la vacuna de neumonía a todos mis pacientes que la aceptan. Tenemos más preguntas. Tenemos a Janini Lorena que pregunta a una persona con enfermedad autoinmune, ¿cómo afectaría el COVID? Me imagino que le va a ir mucho peor, porque es una persona que ya tiene una enfermedad en su organismo que ataca a su mismo organismo. ¿Y qué es lo que se ha dicho de la tormenta de citoquinas que se produce en los pacientes con altas cargas virales? Es el organismo que se está atacando a sí mismo. Y si ya tú tienes una debilidad en tu organismo, donde otras sustancias te están atacando,
me imagino que el pronóstico va a ser mucho peor. Pero vuelvo y digo lo que, como dije ahorita, no he visto ningún estudio en ese respecto de COVID en pacientes con enfermedades inmunológicas. No lo he visto, no lo he leído. Tenemos a la señorita, perdón, al señor Armando Raquema, que pregunta, doctor, ¿las vitaminas D y C ayudan al sistema inmunológico contra el COVID? No, las vitaminas D, la vitamina D en personas con deficiencia de vitamina D ayudan al paciente a que su sistema inmunológico mejore. Si tenemos una deficiencia de vitamina D, nuestro sistema inmunológico va a estar fallido. Por eso, no es que todo el mundo tiene que tomar vitamina D. Y menos en un país como el nuestro, donde tomamos sol de noche durmiendo. La vitamina C, que se está dando de manera rutinaria, me voy a reservar lo que iba a decir, pero yo no creo que tenga ninguna ayuda. Yo me la tomo y la orino ipso facto. La falta de vitamina D sí afecta entonces a la paciente. Sí, el déficit de vitamina D altera los mecanismos inmunológicos que nos defienden contra esos invasores de virus y bacterias y tenemos más riesgo de complicarnos. Eso es lo que se ha demostrado en los estudios, no que la vitamina D o la vitamina C previene el COVID ni evita el COVID. Bien. Bueno, doctor, no sé si quiera seguir respondiendo preguntas porque siguen lloviendo por acá las preguntas. Usted me dice. 5 minutos más podemos dar porque me están llamando de muchos sitios. Sí, doctor. Yo sé, muchas gracias, doctor, por sacar su tiempo. Sé que es muy demandado el doctor y salva mucha vida. Aquí se me ha entretenido un poquito con esta conferencia, pero también estamos llegando a muchas personas más. Tenemos aquí a Ruth Bania que dice, doctor, entonces una persona post-COVID debe tomar de forma permanente la aspirina como anticoagulante. No necesariamente. Si usted no tiene ningún factor de riesgo, no es hipertenso, no es cardiópata, no es diabético, no tiene enfermedad vascular, no tiene que tomar aspirina permanentemente después que le dio el COVID. Para eso usamos los marcadores de inflamación. Si su dímero D y sus pruebas de coagulación, sus factores de coagulación están dentro de valores normales, usted no tiene que tomar aspirina de manera continua. Excelente. Tenemos también a Rosy Moreta que dice, doctor, ¿cómo se puede tratar una persona a la que el COVID le ha dejado daños neurológicos? Bueno, ya va a depender del daño neurológico que le haya dejado. Hay que individualizar cada caso y hay que pedir ayuda del médico. Ahí yo haría eso, buscaría un médico y ese médico es un neurólogo que me ayude a manejar esa situación. Bueno, tenemos aquí ya casi una consulta de Ruth Milenka que dice, doctor, mi persona, déjame leer un poquito. Mi personal les ha estado explicando. Ok, mi personal les ha estado explicando a los pacientes que dijeron que vieron personas que se vacunaron contra la influenza y se enfermaron y nos dijeron que estamos inyectando un coronavirus, el cual se les dio la explicación que como las vacunas son los mismos virus vivos, muertos y atenuados y que con el tiempo de incubación de un resfrío común tienen un tiempo como el COVID, que son 14 días posiblemente, se ha infectado y estaba en incubación, poniendo las vacunas, se activaron. Claro, la pregunta está correcta, ¿esta explicación o estoy en un error? O sea, habla como el tema de que cuando lo vacunan, está en incubación, que cuando te vacunan es con el mismo virus y que está en incubación y que luego que te vacunan sale. Básicamente es la pregunta. Yo diría que hay tres cosas.
cuando yo pongo la vacuna contra la influenza, la vacuna no genera los anticuerpos inmediatamente. Entonces, hay un periodo en el cual todavía yo puedo coger el virus de influenza. La vacuna no prevé la influenza en el 100% de las personas, pero sí en aquellos que les da más benévolo que en los que no están vacunados. La segunda cosa que puedo decir es que aún en todas las personas, cuando estamos vacunando contra influenza, nosotros podemos también tener concomitantemente el COVID circulando, o lo podemos tener ahí, y yo puedo coger el COVID a pesar de haberme vacunado contra la influenza. O sea, no podemos mezclar una cosa con la otra. Lo que yo dije es, si me vacuno contra la influenza, mejoro mi defensa contra la influenza, y si me viene el COVID y no tengo influenza, me va a ir mejor que si me viene el COVID teniendo influenza. ¿Estamos claros? Entonces, eso hay que jugar con esa información y explicarle claro a la gente. Y tercero, las vacunas que se están fabricando para el COVID son básicamente vacunas con modificaciones genéticas, más que con virus vivos atenuados. Hay varios tipos de vacunas que son procesos diferentes a los que conocemos. Y la cuarta cosa que se me iba a olvidar es que las vacunas contra influenza son hechas con las cepas de virus que estuvieron presentes el año anterior. Pero recordemos que el virus de influenza es un virus mutante. Cuando entra donde mí y sale de mi organismo, ya sale otro virus. Y por eso hay mucha gente que dice, pero si a mí me dio influenza y volvió y me dio influenza. Bueno, porque usted agarró el virus de influenza ya mutado, cambiado, y usted no tenía defensa contra ese. Eso mismo pasa con la vacuna contra la influenza. Es con los virus del año pasado, no es con los virus nuevos que se están creando en este año. Entonces, por eso mucha gente dice, yo no me la pongo porque me la puse y a mí me dio influenza. Bueno, todas esas explicaciones a veces hay que sentarse a dárselas a las personas. Sí, también la gente relaciona, como yo me vacunaron desde pequeño con algunas vacunas que son las reglamentarias, y dicen, no hay que vacunarse de nuevo porque yo tengo que vacunarme todos los años de esta. Y es porque no tienen el entendimiento de que es una vacuna que muta, o sea, un virus que son cambia. Virus diferentes, de que son virus diferentes, correcto. Que eso es una de las cosas por las que estamos rezando, sí, para los creyentes, que el virus el coronavirus, que ya se ha hablado de que hay diferentes cepas, no empiece a mutar, porque entonces las vacunas van a ser un fracaso, muy probablemente. Bueno, doctor, hay una pregunta muy interesante aquí que dice que las madres que están lactando tienen más riesgo de contagiar al bebé. Muy buena pregunta, porque tuve una situación familiar en ese tema. No se ha demostrado que las madres transmitan el COVID a través de la lactancia. Por lo tanto, tampoco se le debe prohibir a una madre que deje de lactar a su bebé. Recuérdense que las defensas, los anticuerpos contra un sinnúmero de enfermedades que le transmite la madre al bebé son básicos para él sobrevivir en esas primeras etapas de la vida. Hay un par de estudios que demostraron que había partículas de COVID en la leche materna, pero no se pudo correlacionar eso con que había una transmisión del COVID a través del amamantamiento. Entonces, hay que amamantar. Y con el mismo tenor, doctor, entonces, ¿cuáles son las precauciones que debe tener una madre que va a amamantar? Para ya darle el seguimiento a esa pregunta. Bueno, lógicamente, la precaución es, si ella tiene el virus de COVID, es protegerse su cara, porque la transmisión del virus, lo que se ha demostrado es que la madre lo transmite directamente a través de la respiración cuando está amamantando el niño y no a través de la leche materna. Entonces ahí la madre debe tomar esa precaución de protegerse y o
proteger al niño. Lógicamente, a un recién nacido no le vamos a meter una mascarilla, pero Claro. podemos ponerle algún tipo de careta que le permita respirar y que la aísle de la madre. No sé, es lo que se me ocurre. Vamos a hacer la última pregunta ya, que el doctor se le ha vencido el tiempo. Tengo a Bitsa Rodríguez que pregunta, ¿las personas con diabetes 2 que usan medicamentos para la presión arterial pueden tomarse una aspirina después de haber tenido COVID? La relación bueno, doctor. Las personas que son diabetes y que son hipertensos deben tomarse su aspirina sin que exista el COVID, porque son dos enfermedades que afectan la microcirculación de todo el organismo y la aspirina lo que va a hacer es protegernos hasta el día de hoy. No por el COVID, sino por la diabetes y la hipertensión. Recuérdense que dije, el control adecuado de las enfermedades crónicas me va a permitir sobrellevar mejor la enfermedad por coronavirus en caso de que la padezca. Los controles inadecuados me van a aumentar el riesgo de morir por COVID. Bueno, señores, quiero pedirle un gran aplauso al doctor aquí en la sala, un aplauso virtual por tan excelente conferencia y tan excelentes preguntas, sesión de preguntas y respuestas. Y quiero también invitar al señor Modesto que se una nuevamente para que despida el doctor. Perdón, señor Modesto. Muchísimas gracias, doctor Guílamo. Excelente disertación. Miguel, te agradezco esa conducción magistral y ojalá que podamos contar en un futuro con servicio. Así que gracias mil. Y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Unos pequeños avisos antes de irnos. Dar las gracias al doctor Guílamo por dedicarnos a este tiempo. Gracias a la Asociación Dominicana de Alzheimer y similares por esta iniciativa que tienen y todas las grandes iniciativas que tienen durante todo el año. Y gracias, claro, a doctores Mayen, laboratorio de doctores Mayen, con sus productos de NeuroPlus, Doneclar y laboratorios Baliarda para que han patrocinado este evento y darle la invitación a las personas que nos sigan en diariosalud.do, se apuntan en nuestras conferencias y en el boletín que enviamos todas las mañanas con informaciones de la industria. Recuerden que esta conferencia ha sido grabada y la van a recibir mañana en un enlace para que la puedan también compartir y también revisarla o repasarla. Si quieren agregar algo más, mis compañeros. El audio. Ajá. Gracias a ustedes nuevamente por permitirme estar conversando durante una hora. Así es que me reitero a sus órdenes, Modesto. Usted sabe que yo soy un soldado de la Asociación Dominicana de Alzheimer. Cumplo órdenes. Espero haber llenado su cometido. Usted lo ha llenado y lo ha sobrepasado. Es un excelente expositor. Si lo sobrepasé, le llega el cheque. Es uno de los conferencistas de gala con que cuenta la Asociación Dominicana de Alzheimer y un gran soporte durante muchos años. El doctor Guílamo es un excelente asesor científico de nuestra asociación. Un abrazo virtual. Excelente. Pues un abrazo, señores, y que tengan muy buena